¿Qué tal? ¿Cómo están? Bendiciones. Qué gusto volvernos a encontrar a través de este medio Radio Jai 104.3 FM. Estamos aquí nuevamente reunidos con la única finalidad de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar para comenzar. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, generoso y bondadoso, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites la vida, Señor, para poder, Señor, todavía tener la oportunidad, Señor, de amistarnos, Señor, de ponernos a cuentas contigo, Padre, de hacer las cosas correctamente como a ti te agradan que las hagamos, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, en este caminar, Señor, en este peregrinaje por este mundo, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en nuestras vidas, Señor. Padre, que seamos luz por donde quiera, Señor, que nosotros andemos, Padre, que seamos luz para el perdido, Padre. Gracias, Señor, en esta hora por mis hermanos en la fe, Señor, que ya están conectados, Señor, que ya están como cada lunes ahí, Señor, preparados para escuchar el estudio de este lunes, Señor. Y a los amigos y amigas también, Señor, que nos favorecen, Señor, con su presencia, Señor, preparados ya también para escuchar este estudio. Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos lleve a toda verdad, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quitando todo tapón, Señor, de nuestros oídos, todo tapón espiritual, quitando toda venda, Señor, de nuestros ojos, Señor, para que nosotros, Señor, a través de tu bendito Espíritu, Señor, podamos ver las verdades divinas, Señor, y nos pueda llevar, Padre, a conocer cada vez más íntimamente, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Y te pedimos que seas tú, Señor, en esta hora quitando todo estorbo, Señor, todo aquello, Señor, que quiera venir a estorbar, Señor, a este tiempo de estudio, Señor, a querer venir a distraernos, Señor, y robar nuestra atención. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te doy gracias y te pido, Padre de la gloria, que sea tu Espíritu Santo en mi vida, Señor, el cual hable, Señor, a través de mí, de mis labios, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Pues vamos a continuar nuestro estudio de la semana pasada. Hemos estado hablando sobre el bautismo del Espíritu Santo, un tema muy importante para cada uno de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como seguidores de Cristo, porque hay que recordar que el Espíritu Santo es vital en nuestras vidas porque Él es, ¿verdad? Él es el que va a venir a habitarnos, el que va a venir a llevarnos a que cuando nosotros vayamos a hablarles a otros de la palabra de Dios, va a ser el Espíritu Santo el que va a convencer al pecador, ¿verdad? De su necesidad de arrepentimiento, de su necesidad de un Salvador. Por eso es importante que así como los apóstoles, el Señor los aleccionó, ¿verdad? Y les dijo, no salgan hasta que venga sobre de ustedes la promesa del Espíritu Santo, porque Él les va a dar poder para salir a predicar el evangelio, para poder cumplir con efectividad, para poder cumplir con poder esta tarea tan ardua que el Señor Jesús nos dejó a cada uno de nosotros, porque es esta tarea, este mandato, esta orden que recibimos de Jesús, no solamente es para los apóstoles, sino para todo aquel que crea, para todo aquel que se suma a las filas del Señor Jesús como parte de su familia, como parte de ese gran ejército, que como ya te decía yo en una ocasión, ¿verdad? Nosotros no vamos a aportar un arma bélica para matar, no vamos a cargar con una espada para matar gente, no. Vamos a hablar con el poder de la palabra, con el poder del Espíritu. Dice la palabra, no es con espada, no es con ejército, sino es con el poder del Espíritu Santo. Hay que recordar, te decía yo, que nosotros portamos una espada de dos filos, pero esta espada de dos filos es una espada espiritual que penetra hasta lo más profundo, que es una espada que tiene filo por ambos lados y que penetra hasta lo más profundo y discierne
hasta aquello que tengamos nosotros en nuestros pensamientos más profundos, el Espíritu Santo lo escudriña. Entonces, es bien importante que entendamos, hermanos, que es necesario que clamemos delante de la presencia de Dios, clamándole al Señor para que Él derrame de su Espíritu en nuestras vidas y que podamos tener esa llenura del Espíritu. No podemos estar trabajando. Acuérdate que al principio de este estudio decíamos, y creo que he sido muy repetitiva en ello, en que cada uno de nosotros, ¿verdad? Cualquier actividad que desempeñemos dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Tenemos que llevarlo a cabo llenos del Espíritu Santo. Acuérdate, aquellos hombres que servían mesas, que estaban llenos del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque solamente así podremos discernir las cosas del Espíritu. Es necesario que cada día busquemos esa llenura, que cada día busquemos esa llenura. Y hemos estado hablando de su labor del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Ya vimos que las funciones que desempeña el Espíritu Santo. Y también hablamos sobre si es bíblico el término del bautismo del Espíritu Santo, y vimos algunas citas la semana pasada donde precisamente, ¿verdad? Hablábamos de que ese término es totalmente bíblico y es aceptable porque fue usado por Juan el Bautista, fue usado por el mismísimo Jesucristo y también lo usó Pedro. Es un término bíblico, un término que es totalmente fundamentado en la palabra de Dios. Y la semana pasada te decía yo que hoy en este día vamos a ver cuál es la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber si ya hemos sido bautizados en el Espíritu Santo? Acuérdate que la evidencia, ¿verdad? Es una evidencia para el cristiano, no tanto para el mundo, sino para el cristiano, para que nosotros podamos ver que hemos sido llenos del Espíritu Santo, de que hemos sido bautizados. Y la evidencia en el libro de los Hechos de recibir el Espíritu Santo es, pues, totalmente clara, ¿verdad? Que es el hablar en otras lenguas. Y nosotros lo vimos, ¿verdad? Que en el día del Pentecostés, esa fue la manifestación, la evidencia de que todos fueron bautizados. El Señor les dijo, no salgan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, el cual les dará poder. Entonces, ¿cuál fue la evidencia? ¿Cómo pudieron ellos constatar que ya habían recibido el Espíritu Santo? ¿Verdad? Y tendría que ser de una manera sobrenatural, ¿verdad? Entonces vamos a ver, conforme a la palabra de Dios, vámonos a Hechos 1. Y dice la palabra de Dios en Hechos 1. Yo espero que como al principio de todos nuestros estudios te hice una sugerencia, ¿verdad? De que cada vez que tengamos estudios, anotes todas tus citas para que después tú detenidamente vuelvas a repasarlas, vuelvas a leerlas y quedes convencido, que el Espíritu Santo te convenza a través de estas citas, que de lo que hablamos está totalmente fundamentado en la palabra de Dios. Mira lo que dice Hechos 1, 5, y dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dice también el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén, gloria a Dios. Y mira, vámonos al capítulo número 2 y vámonos al versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Amén, gloria a Dios. Entonces,
La primera evidencia de que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Hay que recordar que en ese momento, ¿verdad? Cuando ellos hablaron en otras lenguas, se maravillaron, porque hay que recordar que en ese momento ellos hablaron otras lenguas, pero eran lenguas humanas, porque dice que todos los que estaban en ese lugar, que como ya te he mencionado yo anteriormente, habían gentes de muchos lugares que habían ido a ese lugar a escuchar el evangelio, a escuchar las buenas nuevas de Jesucristo, de mucha gente que seguía a Jesús y que obviamente después de que fue crucificado Jesucristo, obviamente, ¿verdad? La gente seguía buscando a los apóstoles porque ellos eran, pues ahora sí, ese pequeño remanente que había quedado, ¿verdad? De aquellos que andaban cerca de Jesús y que les podían hablar de las buenas nuevas. Entonces, había mucha gente que no hablaban, ¿verdad? La lengua que se hablaba en este lugar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que mucha gente comenzó a oír el mensaje de las buenas nuevas en su propia lengua. Y eso fue algo sobrenatural, porque hay que recordar que algunos de estos discípulos, ¿verdad? No tenían estudios, no tenían no sé, a lo mejor unos estudios muy altos, eran hasta pescadores, eran hombres, pues, comunes y corrientes en ese momento, ¿verdad? Y sin embargo, ellos se sorprendieron y se dieron cuenta que lo que en ellos estaba pasando era algo sobrenatural, porque estaban hablando una lengua que no era su lengua natal, que no era su lengua que ellos hablaban comúnmente, sino que estaban hablando en otra lengua conforme al Espíritu Santo les daba que hablase, ¿verdad? ¿Para qué? Para que cada persona que estaba ahí pudiera escuchar el mensaje en su propia lengua. Y entonces todos se maravillaron porque dijeron, ¿cómo? Es que yo estoy escuchando, están hablando en mi lengua. Y escuchaban y entendían el mensaje. Y podemos ver que ahí podemos ver un milagro extraordinario que el Espíritu Santo estaba haciendo en ese lugar. Amén. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que la primera evidencia que todos debemos esperar, ¿verdad? Es hablar en lenguas, ¿verdad? Quizás a lo mejor tú vas a estar en la intimidad de tu hogar y vas a estar orando y vas a estar clamando y pidiéndole al Señor que te bautice en el Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? Que a lo mejor vas a comenzar a hablar en lenguas, ¿verdad? Y entonces vas a comenzar a hablar en una lengua que no es la tuya, que tú no la entiendes. Y entonces vamos a darnos cuenta de que es el Espíritu mismo que nos está bautizando, ¿verdad? Y que estamos siendo bautizados y que está el Espíritu Santo hablando directamente con Dios, clamándole, llevándole hasta su presencia tus necesidades o las necesidades de otros por las cuales tú estás clamando. Y dice la palabra que con gemidos indecibles, ¿verdad? Con palabras, con ciertas formas que tú no las entiendes, pero que es el Espíritu Santo que está hablando directamente con Dios, clamando, llevándole en el lenguaje divino aquellas cosas que tú con tu lenguaje limitado no puedes expresarlas. Entonces, la primera evidencia va a ser esa, ¿verdad? Que hablemos en otras lenguas, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Y mira, también vamos a ver los convertidos samaritanos. Vamos a ver qué dice en Hechos. Ese es otra, pues evidencia, ¿verdad? De que entonces van a comenzar a suceder cosas, ¿verdad? Que no es porque tengamos una retórica muy amplia o porque seamos muy inteligentes o no, sino porque es el Espíritu Santo obrando en las vidas de las personas, convenciendo a la gente
de pecado. Vamos a ver lo que dice Hechos 8, del 5 al 24. Dice así la palabra de Dios. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Amén, gloria a Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿hay que esperarlo? Amén, gloria a Dios. Y dice el 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Gloria sea al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos habla, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios que nos habla, ¿verdad? Y nos hace hincapié en que debemos de vivir en el Espíritu, ¿verdad? ¿Y por qué? Aquí la palabra de Dios nos está hablando muy claro, ¿verdad? Nos está hablando de lo importante que debemos nosotros, ¿verdad? De entender. Y mira, vámonos a Hechos. Esto que acabamos de leer es Romanos 8, del 5 al 24. Y aquí nos habla de cómo nosotros, ¿verdad? Debemos de vivir. Pero vámonos a Hechos 8, del 5 al 24. Aquí, mira, vamos a ver qué fue lo que sucedió cuando Pedro, ¿verdad? Predicó allá en Samaria. Dice la palabra de Dios.
desde el versículo número 5 del capítulo 8. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y dice el número 25. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el evangelio. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces aquí vemos, ¿verdad? En Hechos 8, del 5 al 24, estamos viendo, ¿verdad? Una evidencia también, ¿verdad? Dice aquí que se convertían los samaritanos. Dice aquí, nos narra la palabra de Dios, que este Felipe, ¿verdad? Estaba junto con los apóstoles y también fue bautizado. Y cuando él fue bautizado, entonces él se fue, ¿verdad? Él se fue rumbo a Samaria. Dice aquí la palabra de Dios que llegó a Samaria. Y dice que cuando él llegó ahí, ¿verdad? Estaba predicando de Cristo, estaba predicando a Jesucristo, las buenas nuevas, y estaba toda la gente unánima, ¿verdad? En un mismo sentir. Estaban todos juntos en un mismo sentir, poniendo toda la atención para escuchar lo que Felipe les estaba hablando. Y dice que además de que lo escuchaban, también veían las maravillas, ¿verdad? Las maravillas, las señales que Felipe estaba haciendo. ¿Cuáles eran esas señales? Estaba sanando, ¿verdad? Dice que aquellas personas en las que habían espíritus inmundos estaban siendo sanados, ¿verdad? Estaban saliendo todos esos demonios y estaban siendo sanados. Y también dice, ¿verdad? Que muchos paralíticos y cojos estaban siendo sanados. Así es que
En aquella ciudad de Samaria estaba viendo un gran gozo, ¿verdad? Porque estaban viendo, ¿verdad? Todos los señales y prodigios que estaba haciendo Felipe a través del poder del Espíritu Santo. Acuérdate que te decía yo hace un momentito que la llenura del Espíritu Santo nos es dado para que podamos cumplir con eficacia el propósito para el cual hemos sido ya llamados. ¿Cuál es ese propósito? Ir, ¿verdad? A los perdidos, ir a los que están enfermos, a los que están siendo aprisionados por espíritus inmundos, ¿verdad? Podemos ver en nuestros días que está sucediendo mucho eso, ¿verdad? Gente, ¿verdad? Gente que se cree que es un perro, gente que tiene la convicción de que es un árbol, gente que tiene la convicción de que un hombre está en el cuerpo de una niña o que de una mujer está en el cuerpo de un hombre. Es gente que está siendo oprimida por el enemigo, que tiene sus mentes enclaustradas, encarceladas, y que ellos están siendo engañados en gran manera por el enemigo, y que nosotros, ¿verdad? La gente pues que padece enfermedades, y podemos decir, ¿verdad? Que pueden ser enfermedades físicas que se ven, pero también pueden ser, ¿verdad? Cojos espiritualmente, pueden ser paralíticos espiritualmente, pueden ser ciegos espiritualmente, sordos espiritualmente, y que el Señor nos ha enviado a sanar. El Señor nos ha llamado a liberar a través del Espíritu Santo. No somos nosotros somos portadores de ese poder en el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra. El Espíritu Santo es el que va a romper, va a podrir yugos por la unción del Espíritu, ¿verdad? Va a romper cadenas, va a abrir puertas, va a abrir cárceles, porque el Espíritu Santo es el que lo va a hacer. Nosotros únicamente somos el vehículo a través del cual el Espíritu Santo se manifiesta, pero no somos nosotros. Y vemos aquí a Felipe, ¿verdad? Un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo estaba obrando a través de Felipe, y estaba obrando en gran manera el Espíritu Santo, estaba liberando a aquellos que estaban siendo oprimidos por espíritus inmundos, estaba sanando a los cojos, estaba sanando a los paralíticos, estaba haciendo grandes señales y prodigios. Y nos narra aquí, ¿verdad? Que la gente estaba feliz de ver que el poder de Dios seguía manifestándose en ese lugar. Y dice que además había un hombre llamado Simón, ¿verdad? Como siempre hay un granito negro en el arroz, ¿verdad? Había un hombre, ¿verdad? Que se llamaba Simón, y aquí la palabra de Dios nos narra que dice que este hombre antes ejercía la magia, ¿verdad? Engañaba a la gente con sortilegios, ¿verdad? Y que entonces estaba pues engañando a la gente con su magia, como actualmente vemos mucha gente mentirosa, ¿verdad? Que engaña a la gente y que los tienen pues anonadados con las cosas que hacen, ¿verdad? Pero que son cosas que no vienen de Dios. Y dice aquí que él hacía muchas cosas, ¿verdad? Con las cuales engañaba a la gente. Pero aquí nos narra la palabra de Dios algo bien importante. Mira, dice que engañaba a la gente de tal manera que la gente llegaba a creer que era un hombre de Dios, y que era un hombre que Dios le daba ese poder, porque ellos creían, este hombre es un hombre pues de los grandes porque tiene mucho poder. Y lo escuchaba la gente, lo seguían, tanto chicos como grandes, los tenía sorprendidos con toda esa magia como actualmente vemos, ¿verdad? Vemos muchas veces en la televisión, ¿verdad? Magos que hacen, pues ahora sí que magias extraordinarias, y que vemos al famoso David Copperfield, ¿verdad? Que tiene a la gente sorprendida, y así como ese, muchos magos, ¿verdad? Que ejercen la magia y que hacen magias tan
tan sorprendentes, ¿verdad? Que la gente se engañara, ¿verdad? Obviamente, ¿verdad? Los que creemos en el Dios Todopoderoso, pues no caemos en esos engaños, pero hay mucha gente, ¿verdad? Que es engañada por estos magos. Y bueno, quiero pensar que Simón el mago era algo así como un David Copperfield en ese tiempo, ¿verdad? Haciendo magias, obviamente, conforme a su tiempo, ¿verdad? Con los instrumentos y con las no sé, con las cosas que habían en ese momento, ¿verdad? Y que hacía grandes cosas, dice aquí la palabra de Dios, y que la gente se sorprendía porque creían que él verdaderamente venía de Dios. Y estaban todos atentos, dice, por sus artes mágicas con las que los había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron en Felipe, cuando escucharon el mensaje de Felipe, dice aquí, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo, no solamente creían y se arrepentían, sino además se bautizaban hombres y mujeres para mostrar, ¿verdad? Como testimonio de que habían creído, se habían arrepentido y que ahora ya no eran aquellos, ¿verdad? Sino ahora eran nuevas criaturas, ¿verdad? Y dice aquí, fíjate, en el número 13, hay un punto bien importante y así vamos a encontrar a mucha gente. Dice que también creyó Simón mismo, ¿verdad? ¿Y cuánta gente encontramos, verdad? Que también creen en el evangelio de Jesucristo y también llega a bautizarse, ¿verdad? En el tiempo actual, ¿cuánta gente conocemos, hermanos? Yo conozco mucha gente que ha creído el evangelio, que se ha arrepentido y que hasta se ha bautizado, ¿verdad? Hay mucha gente dentro de la iglesia y que después, ¿verdad? Dice aquí la palabra de Dios y así encontramos aquí a Simón, ¿verdad? Que él aparentemente se arrepintió, ¿verdad? Creyó en el Señor Jesucristo, se arrepintió y se bautizó. Y dice aquí la palabra de Dios que cuando los apóstoles estaban allá en Jerusalén y escucharon que en Samaria habían muchas personas que se habían convertido, que se habían arrepentido, porque habían escuchado la palabra y se habían bautizado también, los enviaron, ¿verdad? Enviaron a Pedro y a Juan a Samaria. ¿Y para qué? Dice aquí la palabra de Dios que los enviaron para que recibiesen esas personas que ya se habían bautizado en el agua. Dice que fueron enviados Pedro y Juan para que oraran por todas estas personas para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Y dice aquí la palabra de Dios nos narra que llegaron Pedro y Juan, ¿verdad? Y comenzaron a orar por todas estas personas. Y dice aquí la palabra de Dios que les estaban imponiendo manos. ¿Qué quiere decir esto? Ponían sus manos sobre de ellos y comenzaban a orar para que recibieran el Espíritu Santo. Y la gente comenzó a recibir el Espíritu Santo. Dice aquí, dice en el 18, dice en el 17, dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Y dice aquí la palabra que cuando Simón, aquí vamos a ver la situación. Y es cosas que vemos en muchos lugares, ¿verdad? Dice aquí que cuando Simón vio que Pedro y Juan estaban orando por todas esas personas y las personas estaban recibiendo el Espíritu Santo por la imposición de las manos, se le prendió el foco a Simón. Juan, ¿es así como lo reciben? Entonces se acercó a Pedro y a Juan y les dijo, oye, les ofreció dinero, dice aquí la palabra de Dios, no nos especifica qué cantidad, pero pues yo quiero pensar, ¿verdad? Que debe haber sido una cantidad considerable para querer tentar a Pedro y a Juan y aceptaran su proposición de Simón, ¿verdad? Y les dijo, ¿verdad? Mira, te doy tal cantidad
Dice, para que me den ese poder. Ora por mí, yo te voy a dar dinero para que me des mucho poder, para que cuando yo, dice aquí, ¿verdad? Queriendo, ¿verdad? Como mucha gente, ¿verdad? Queriendo dar a entender que lo iba a hacer por el bien de las personas. Dice, dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo le impusiere las manos, reciba el Espíritu Santo. O sea, él creía que podía engañar al Espíritu Santo, ¿verdad? No, él, su tonta cabeza no lo dejaba ver, ¿verdad? Y lo hemos visto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios lo escudriña todo, aún lo más secreto de Dios. Entonces, en ese momento, ¿verdad? Simón el mago pensó, ¿verdad? Que iba a, pues no sé, que iba a convencer a los apóstoles. Ah, pues mira, ay, sí, te vamos a recibir. No, ¿verdad? Y él de una manera amañada, de una manera perversa, ¿verdad? Dijo, pero además yo quiero ese poder para que yo ore por otros y también lo reciba. Pero inmediatamente vemos en el versículo número 20, dice, Pedro les dice, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se puede obtener con dinero? ¿Y a cuánta gente podemos ver hoy actualmente, verdad? A esos grandes predicadores que podemos ver en plataformas grandes, famosas, ¿verdad? Y los vemos en iglesias grandiosas, ¿verdad? Con miles y miles de congregantes, ¿verdad? Y que están ofreciendo el don de Dios a cambio de dinero, ¿verdad? Si tú ofrendas tal cantidad de dinero, vas a recibir esto, vas a recibir lo otro, ¿verdad? Incluso se atreven a decir, ¿verdad? Que van a recibir una unción que es no sé cuándo y no sé qué. Y dice aquí, dijo Pedro, ¿verdad? Tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado? Todas esas personas piensan que el don de Dios se puede obtener con dinero. Dice la palabra de Dios que Dios no admite, no recibe cohecho. Amén. Y dice aquí en el versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Fíjate qué interesante. Quiere decir, hermanos, ¿verdad? Al leer esta parte de la Sagrada Escritura, podemos ver, hermanos, que aquí dice que Simón el mago estaba viendo que muchas personas estaban recibiendo el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que estaban viendo, Simón? Que aquellas personas estaban hablando en lenguas, por eso se pudo percatar de que estaban recibiendo el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir? Que si esas personas estaban recibiendo el Espíritu Santo, quiere decir que eran personas que verdaderamente estaban arrepentidas y que sus corazones, ¿verdad?, eran rectos delante de la presencia del Señor porque estaban siendo llenos del Espíritu Santo. Pero Simón el mago era un hombre que podemos ver por esta parte de la Sagrada Escritura, que andaba, ¿verdad? Supuestamente creyó, supuestamente se arrepintió y supuestamente se bautizó porque él andaba ahí viendo qué podía obtener para él, para su propio beneficio y poder obtener ganancias a través de aquello de lo que recibía de Dios. Y cuando aquí él muestra su verdadero interés por andar cerca de los discípulos, Pedro, ¿verdad? Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, reprende a Simón y le dice, perece tú y tu dinero porque tú has creído que el don de Dios lo puedes obtener con dinero. Y le dice,
tú no tienes parte ni suerte. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí el Señor? Que si nosotros, ¿verdad?, andamos con el mismo corazón de Simón el Mago, con un corazón que no es recto delante de Dios, dice aquí que no tenemos parte ni suerte en los asuntos de Dios. Siempre que nuestros corazones no sean rectos delante de Dios y que estemos buscando el recibir cosas de Dios para nuestro propio provecho, no tenemos parte ni suerte en los asuntos de Dios porque nuestros corazones no son rectos. Necesitamos, hermanos, ser rectos delante de la presencia de Dios y entender que la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos es dado no para que seamos grandes y para que nuestros nombres estén escritos en marquesinas y el mundo nos conozca como mucha gente, ¿verdad? Como esos falsos profetas y falsos maestros que llegan a la gente y les dicen, ¿verdad? El Señor me dijo que tú vas a ser grande y que tu nombre va a estar en las grandes marquesinas y que vas a tener posesiones y que vas a tener casas y que vas a tener dinero. No, hermanos, para eso no nos llama el Señor ni nos da su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos los da el Señor para que vayamos a cumplir la misión a la que hemos sido llamados, para ir y predicar el evangelio a toda criatura y para ser discípulos a todas las naciones. Pero eso solo podemos hacerlo a través del poder del Espíritu Santo, para que sea Él el que convenza al mundo de pecado, para que se arrepientan, para que el Espíritu Santo los convenza de esa necesidad imperiosa que tienen de arrepentirse de sus pecados, de la necesidad imperiosa que tienen de un Salvador. De otra manera, únicamente será nuestro intelecto, nuestras ganas de sobresalir, de resaltar, de ser más que los demás. No somos nosotros los que tenemos que brillar. Somos siervos inútiles, porque lo que hacemos es algo que tenemos que hacer. No estamos haciendo nada extraordinario. Acuérdate que antes éramos siervos de Satanás porque hacíamos lo malo y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si hacemos cosas malas obedecemos a nuestro amo Satanás porque él es mentiroso, él es asesino, es homicida, él es todo lo malo. Pero cuando nosotros nos arrepentimos y venimos a los pies de Jesucristo, ahora nuestro amo, nuestro Dios es Jesús, es Dios. Y ahora estamos llamados a tener obras de arrepentimiento y de justicia. Tiene que haber una evidencia de que verdaderamente ahora servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y así como antes dábamos evidencia de nuestro mal comportamiento, ahora que hemos sido justificados por el poder de la sangre de Jesucristo, ahora tenemos que dar evidencias de que hemos sido salvos, de que hemos sido justificados, y ahora deben de ser nuestras obras, obras de arrepentimiento y de justicia. Y cuando viene la llenura del Espíritu Santo, entonces únicamente somos portadores de la gloria de Dios, que a través de nosotros el Espíritu Santo trabaja y hace grandes prodigios y maravillas. No somos nosotros, sino es el Espíritu Santo. Por eso es que dice la palabra de Dios que a los que le sirven, que a los que se les seguirán todas estas señales. ¿Por qué? Porque así como Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, porque acuérdate que él estaba en su calidad de humano, estaba lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo daba evidencias, ¿verdad? Con los señales y prodigios que hacía Jesucristo, de que el Espíritu Santo estaba obrando en su vida. Tenía los dones, los talentos, los frutos del Espíritu Santo. Y si nosotros somos seguidores,
nosotros también, ¿verdad? Al ser llenos del Espíritu Santo, nos van a seguir esas señales, porque es el Espíritu Santo el que lo va a hacer, no nosotros. Eso tenemos que asimilarlo bien y no pensar que porque vamos y predicamos y el Espíritu Santo trabaja y hace la obra, no pensar que es porque somos los consentidos de Dios y porque, híjole, yo oré y sanó porque yo soy un vaso súper escogido de Dios. No, hermano o hermana, es el Espíritu Santo obrando a través de nuestras vidas. Es Él. Todo lo que sucede cuando tú vas y predicas, cuando tú vas y hablas, es el Espíritu Santo. Tú únicamente eres la materia dispuesta. Tienes el corazón dispuesto para que el Espíritu Santo trabaje a través de ti. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, también vamos a ver al apóstol Pablo en Hechos 9, del 17 al 19. Mira, Pablo. Dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aquí vemos otra evidencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí vemos en Hechos, acuérdate que Pablo era perseguidor de la iglesia, que antes se llamaba Saulo, y perseguía a la iglesia y él creía, ¿verdad?, que estaba haciendo lo correcto, iba y arrestaba y perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos. Y vemos que cuando él pide cartas para ir a perseguir a todos aquellos que andan predicando en el nombre de Jesús, pide cartas, autorizaciones para tener toda la libertad para hacerlo. Y cuando va rumbo a Damasco, en el camino que lleva a Damasco, el Señor se le presenta. Y dice la palabra de Dios, ya lo leímos anteriormente, que lo rodeó una gran luz tanto que cayó de su caballo, ¿verdad? Y perdió la vista en ese momento, se quedó ciego. Y dice que aquellos hombres que venían con Pablo, porque venía con sus gentes para apresar a los seguidores de Cristo, empezaron a oír una voz, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Que le dijo, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces, ¿te acuerdas? Que Pablo se arrodilla y dice, Señor, ¿quién eres? Entonces, y le dice el Señor, yo soy Jesús al que tú persigues. Porque no estaba persiguiendo a la gente, estaba persiguiendo a aquellos que creían en el nombre de Jesús. Y entonces Pablo, siendo el hombre fiero y tremendo hombre que yo me lo imagino, un hombre grande, fuerte, dice que él dobló sus rodillas y reconoció, desde el momento que lo rodeó la luz, él cae del caballo y se postra, se arrodilla. Desde ese momento reconoce el señorío de Jesús. Todavía no sabía quién era y dice, Señor, ¿quién eres? Le dice Señor. Y cuando el Señor habla con él, le pregunta a Pablo, ¿verdad? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces el Señor le da instrucciones, ¿verdad? De que vaya con Ananías. Vas a ir a tal lugar y vas a hacer esto y vas a hacer lo otro. Y ahí te va a esperar Ananías y él va a orar por ti. Cuando el Señor le dice a Ananías, va a venir Pablo. Ay, Señor, pero le dice Saulo, ¿verdad? Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo que va a venir, Señor, si él es el que anda persiguiendo a tu iglesia, Señor? Y el Señor le dice a Ananías, haz lo que te digo porque es necesario. Me es necesario, porque es necesario que padezca.
por mi nombre, ¿verdad? Y vemos cómo llega Pablo y vemos cómo aquí recibe a Ananías, ¿verdad? A Pablo y le dice, porque entonces ya no es Saulo, ¿verdad? Sino que ya es Pablo. El Señor le cambia el nombre y le dice, ¿verdad? Hermano Saulo, dice el Señor que te apareció en el camino, dice, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Mira qué grandioso. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros, ¿verdad? Tenemos un encuentro con Dios, así como ese encuentro que tuvo Pablo, que tuvo Saulo, y tiene ese encuentro y es transformado en otra persona. Y cuando reconocemos el señorío del Señor, decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Somos transformados cuando reconocemos nuestra condición delante de Dios, cuando reconocemos que necesitamos de un Salvador y de que somos ciegos, de que no vemos, pero cuando el Señor viene, nos perdona, nos quita esas vendas de los ojos, esas vendas que tenemos que por tanto tiempo no pudimos ver la verdad de Dios. Y entonces él dice que se le cayeron como, dice aquí la palabra de Dios, como escamas que habían sobre sus ojos, y al instante recobró la vista y fue lleno del Espíritu Santo. Y dice aquí que entonces él fue bautizado, ¿verdad? Y dice que al momento se le cayeron esas como escamas, y dice que recibió su vista y levantándose fue bautizado, y luego dice que tomó alimentos y recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí vemos, ¿verdad? Un encuentro maravilloso de Saulo. Vamos a leer otra cita, primera de Corintios 14, 18. Primera de Corintios 14, 18. Primera de Corintios. Dice la palabra de Dios en primera de Corintios 14, 18, porque tú a la verdad, dice desde el 17, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Aquí está hablando de las lenguas. Y el 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que además de que fue bautizado Pablo, acá lo vemos en primera de Corintios, testificando, diciéndole a las gentes, le doy gracias a Dios porque hablo muchas lenguas, ¿verdad? Fui bautizado, dice, y hablo mucho más lenguas que todos ustedes. Entonces, aquí vemos las evidencias, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Gloria sea el nombre de Cristo. Ajá. Y vemos esta otra evidencia, ¿verdad? Vemos aquí como Pablo recibe el Espíritu Santo y además recibe muchas lenguas. Habla diferentes lenguas, muchas lenguas habla Pablo. Y podemos decir que también muchas lenguas angélicas. Amén, gloria a Dios. Y vemos acá también otra evidencia entre los gentiles. Vamos al Hechos 10. Hechos 10. Hechos 10 del 44 al 48. Dice la palabra de Dios en Hechos 10 del 44 al 48, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Y miren lo que dice también en el capítulo 11 del 15 al 17. Dice: y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Amén, gloria sea al Señor. Entonces, ¿qué es lo que vemos? La evidencia, ¿verdad?, de que hablaban en otras lenguas. Aquí estamos viendo, ¿verdad?, que en el discurso de Pedro a los gentiles, dice aquí que al estar escuchando, ¿verdad?, el mensaje, ¿verdad?, dice aquí que todos, dice, cuando estaban escuchando el mensaje de la palabra de Dios por labios de Pedro, la gente comenzó a ser bautizada por el Espíritu Santo. Y dice ahí, aquí, que se daban cuenta, dice, y los fieles de la circuncisión, aquellos que estaban circuncidados, ¿verdad?, que creían que nada más para ellos era la promesa del Espíritu Santo porque estaban circuncidados, aquellos comenzaron a ver que los gentiles, ¿verdad?, aquellos que no eran del pueblo judío, estaban siendo bautizados también en el Espíritu Santo, se quedaron atónitos, ¿verdad? Y dijeron, o sea que también los gentiles pueden recibir esta promesa. Y entonces Pedro les explicó, ¿verdad? Si el Señor Jesús, ¿verdad?, nos dijo, ¿yo puedo acaso, dice, impedir que estos también sean bautizados en agua? Dice, porque ya recibieron el Espíritu Santo. Entonces dice Pedro que él entonces entendió cuando el Señor dijo, ¿verdad?, que Juan, o sea, Juan el Bautista, había venido para bautizar, dice, para preparar el camino, y él bautizaba para el arrepentimiento, para el perdón de pecados, para que vivieran las personas. Dice, entonces también los gentiles podían recibir el don del Espíritu Santo. Y si ya habían recibido el don del Espíritu Santo, ellos también podían ser bautizados en agua, porque ya se habían arrepentido. Estaban ya escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y como ellos ya se habían arrepentido y habían recibido el don del Espíritu Santo, también podían bautizarse en agua. Porque hay que recordar que el bautismo de agua es el testimonio de nosotros diciéndole a las personas, ahí bajo el agua queda el viejo hombre y salgo a nueva vida. Entonces, aquí acabamos de ver que la palabra de Dios nos marca, ¿verdad?, como evidencia el hablar en otras lenguas. Y ya pudimos verlo, ¿verdad? Yo creo que hasta aquí nos vamos a quedar, porque tenemos que ver también que en los Corintios, ¿verdad?, y en los Efesios también, ahí recibieron el don del Espíritu Santo, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Creo que nuestro estudio es un estudio muy interesante, muy importante, y que debemos de concientizarnos de que nosotros debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a darnos cuenta de que hemos sido bautizados, que hemos recibido la llenura del Espíritu Santo? Cuando nosotros comencemos a hablar en otras lenguas. Ya más adelante vamos a hablar sobre las lenguas y sobre
uso que debemos dar de esas lenguas de manera correcta. Pero ahorita estamos viendo que esa es la evidencia de que hemos recibido la llenura del Espíritu Santo, y lo vimos en el día del Pentecostés, como los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, la gente los vio, los oyó, y también vimos a los convertidos en Samaria, tanto que hasta Simón escuchó las otras, hablar en otras lenguas, y él quería comprar, ¿verdad? Con dinero el don de Dios. Quería para poder orar por otros y que recibieran el Espíritu Santo. Vemos al apóstol Pablo cuando Ananías ora por él, que recibe, ¿verdad?, la sanidad de sus ojos, pero también recibe el don del Espíritu Santo, y también él es bautizado en agua, ¿verdad? Y también vemos a los gentiles, ¿verdad?, a los que Pedro les predica la palabra de Dios, cómo reciben el bautismo del Espíritu Santo, y la evidencia de cada uno de estos puntos o de cada uno de estos sucesos que vemos es el hablar en lenguas. Vimos a los discípulos hablando en otras lenguas, a los convertidos en Samaria, Simón los vio hablando otras lenguas, el apóstol Pablo habló en otras lenguas, y los gentiles hablaron en otras lenguas. La semana que entra, primeramente Dios, vamos a ver en los Corintios y en los Efesios cómo se llevó a cabo también ahí el bautismo del Espíritu Santo. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. Vamos a orar para concluir el día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, gracias te damos por este tiempo de estudio, Señor, por este tiempo, Señor, de recogimiento, Padre, para alabar y glorificar tu nombre por medio del estudio de la palabra, Señor. Padre, te doy muchas gracias por este estudio, Señor. Gracias, Señor, porque estamos aprendiendo, Padre Santo, que el Espíritu Santo, Señor, no nos los da, Señor, como un accesorio más para nuestras vidas, Señor, sino para que nosotros, Padre, podamos llevar a cabo de manera eficiente, Señor, aquella enmienda que tú nos diste, Señor, de salir y predicar el evangelio a toda criatura, Señor, y hacer discípulos a las naciones, y que no podremos hacerlo, Señor, con efectividad, Señor, si no es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, Señor, porque Él es el que hace la obra, Señor, de arrepentimiento, de convencimiento, Señor, el pecador, de que necesitan, Señor, ser salvados, de que necesitan arrepentirse, Padre, es el Espíritu Santo, Señor, el que convence al mundo de pecado. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Ayúdanos a entender este tema, Padre, para que con entendimiento, Señor, busquemos la llenura del Espíritu Santo, y que una vez, Señor, que tú nos los des, Padre, trabajemos, Padre Santo, llenos del Espíritu Santo para honra y gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, que se conectaron, Padre, para escuchar este mensaje, este estudio, Padre, y para amigos y amigas que aún se siguen conectando, Padre. Yo te pido una bendición para cada uno de todos ellos, Señor. Y también, Padre, te pido por el pastor Héctor y su esposa Gisela, Señor, que tú los bendigas, que les des sabiduría, Padre, para seguir, Señor, administrando de manera correcta, de manera sabia, Señor, para el reino, Señor, esta estación de radio, Padre, para que tu palabra se siga propagando, Padre. Padre, yo te pido por cada uno, Señor, de los que compartimos, Señor, en la radio, Padre, dando tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Señor, que nos llenes de tu Espíritu, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando a través de nuestras vidas. Que no sea nuestro intelecto, Señor, que no sea, Señor, algún documento, Señor, que nos diga que somos profesionistas, Padre. Nada de eso, Señor, es importante. Necesitamos de tu Espíritu, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que convence del pecado, Padre. El Espíritu Santo, Señor, es el que habla con poder y autoridad, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que seas tú, Señor, a través del Espíritu Santo, Señor, obrando en la vida de cada uno de tus siervos, Padre, para que hablemos tu palabra, Señor, la doctrina sana, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, por mi pastor Doroteo Rivera y por su esposa, Señor, Adriana, Señor, Ortiz, Padre, que tú les bendigas, Señor, que tú les guardes.
En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por el honor, Señor, que tú me das de poder, Señor, hablar tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues me despido de ustedes, hermanitos, no sin antes, como cada lunes, invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí estamos como cuerpo, hermanos, adorando al Señor, glorificando su nombre. Ahí te espero. Algún día me gustaría verte por ahí. Te envío, hermano amado, un abrazo con mucho cariño, con mucho respeto, y nos estamos viendo el próximo lunes para continuar nuestro estudio. El Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones. Amén.